Y esto es lo que nos interesa en la externalización, ¿no? Bueno, vamos a seguir un ratito. Bien. Cuando hablamos de la externalización, no estamos hablando de una técnica, ¿no? Como puede a veces aparecer en algunos lugares. No estamos hablando de una receta, de cómo tomar un diagnóstico psiquiátrico y simplemente hacerlo más divertido, y esto es externalizar. Estamos hablando de una ética, estamos hablando de una comprensión política de la identidad. Estamos hablando de la importancia de ser parte como profesionales, por ejemplo, como personas que estamos en ventaja frente a otras personas con que estamos acompañando. Estamos hablando de ser parte de contraprácticas a las prácticas de la individualización, de la internalización y de la cosificación de la vida. Los saberes de la psicología, de la psiquiatría, invitan a poner el enfoque en un lugar muy particular, que es en los cuerpos y no en los contextos, en los cuerpos y no en las relaciones. Entonces invita a hablar de la persona bipolar, o del hombre alcohólico, o con una mujer con depresión crónica. Este tipo de saberes no son neutrales, sino que construyen cierto mundo. Construyen cierto mundo en el que miramos para adentro, miramos para dentro de los cuerpos y no fuera de los cuerpos, ¿no? Donde nos empiezan a interesar más las etimologías que los contextos que no son neutrales, sino que son contextos de privilegio, de exclusión y de poder, y de ciertos saberes más dominantes que otros. Entonces, las prácticas tradicionales en el mundo de la psicología y la psiquiatría se presentan con mucha neutralidad, pero de hecho son muy extremas, ¿no? De hecho son prácticas muy extremas, de hecho son prácticas muy funcionales al capitalismo, muy funcionales a la cultura individualista, muy funcional que las personas empiezan a autoindagar en dónde empezó esta bipolaridad, que es ver su forma de resistir a los problemas que les aquejan. Las prácticas de la internalización de los problemas es muy funcional para invisibilizar los contextos desiguales en los que vivimos. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, escuchó alguna vez o conoció alguna vez una situación en la que una mujer que resistió al maltrato y al abuso y a la violencia intentó varias veces salir del ámbito donde ejercían violencia contra ella y terminó volviendo, ¿no? Para las personas que trabajamos con mujeres sobrevivientes de violencia es muy común escuchar de eso, ¿no? Y lo que es común es que se empieza a patologizar la identidad de estas mujeres por volver, ¿no? Empiezan a haber distintas descripciones, desde descripciones más profesionales o hasta descripciones más, digamos, de la cultura popular acerca de, claro, pero ¿viste que volvió otra vez? Y parece que quiere o que le gusta. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Tipo de explicaciones? Entonces, lo que pasa ahí es que se empieza a poner el foco en, por ejemplo, el problema interno de esta mujer que hace que vuelva al hombre que ejerce abuso y violencia contra ella, y no, por ejemplo, en las posibilidades reales, concretas, materiales, de una mujer que vivió abuso y violencia, de independizarse, de tener independencia económica, de tener un sostén y red de apoyo, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a ver más los contextos que crean y que hacen que ciertos problemas permanezcan? O que incluso las personas vuelvan a los problemas, ¿no? Nuestro foco acá es muy distinto. Nuestro foco es en los contextos que, que crean los problemas y que los internalizan en los cuerpos. Eso no es distinto incluso que pensar en la experiencia de personas que comúnmente llamamos con discapacidad, ¿no? Es muy fácil mirar algunas personas y decir, claro, es discapacitada esta persona porque, no sé, no camina como nosotros. Muy fácil
patologizar a esta persona o verla como discapacitada y no mirar las arquitecturas que hace que ciertos cuerpos no se puedan mover en el espacio, ¿no? Son enfoques muy distintos. Ver a las personas como independientes, como autónomas y por lo tanto como responsables de los problemas que están viviendo, básicamente, ¿no? Que ver los contextos. En las prácticas narrativas, entonces, y en esta ética de la persona nunca es el problema, entendemos que las personas tienen un derecho, eso lo nombra la cara Leterrier, me gusta esta descripción, como de que las personas tienen el derecho de ser vistas más allá de los problemas que están viviendo, ¿no? Entendemos eso como un derecho principal de las personas, de no ser descritas y representadas y vistas desde los problemas que molestan a sus vidas, sino más allá de estos problemas. Incluso yo pensaría en el derecho de ser visto o vista desde la posición que una persona está tomando frente al problema, ¿no? Es también muy distinto. Es muy distinto hablar del hombre adicto, ¿no? Que del hombre que está tratando de rescatar su vida de la adicción. Y a veces le funciona, a veces no. Y a veces le funciona unos minutos y después no. Entonces eso tiene directamente que ver con cómo entendemos a las personas y con cómo las personas experimentan sus propias vidas después. Las prácticas narrativas, entonces... a ver, quería leer esta cita antes. Una cita de Michael White, que dice, si la persona es el problema, no puede hacer gran cosa, sino actuar de forma autodestructiva. Pero si se define con más nitidez la relación de la persona con el problema, ocurre en las conversaciones de externalización, como ocurre en las conversaciones de externalización, se abre un abanico de posibilidades para modificar esta relación. Nuestro lugar de interés, entonces, no es interno, sino es relacional. Nuestro enfoque está en la relación entre las personas y los problemas que experimentan, ¿no? Esta relación es múltiple también, no es única. En esta relación hay muchos sucesos, como por ejemplo un hombre que yo acompaño que es visto como adicto, que patologizado como adicto, pero pasó hace 2 semanas algo muy interesante, que este hombre, incluso después de muchas veces y muchos relatos de cómo robaba cosas de la casa para vender, para conseguir un poquito más de droga, etcétera, 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 como ya estaba casi sin zapatos y llegaba sin zapatos porque vendía todo para la droga. Pero pasó algo muy interesante, que hace 2 semanas llegó y me dio 50 pesos antes de la sesión. Y eso es fascinante porque él no tiene que pagar. Tiene la posibilidad de decir, no tengo plata, te pago más adelante. Igual trabajamos con personas que no tienen la posibilidad de contribuir económicamente y contribuyen de otras formas. Y entonces, eso es muy interesante. Como un hombre que su identidad fue totalizada, patologizada como el adicto, que han circulado solamente relatos acerca de su irresponsabilidad, acerca de cómo roba todo, de cómo miente, ¿qué está haciendo cuando guarda plata que podría usar para otra cosa y me la da antes de la sesión incluso? Esto es un evento extraordinario, esa puede ser una puerta de entrada hacia otros conocimientos de este hombre acerca de cómo puede ser la vida, por ejemplo, ¿no? Y acerca de otras historias acerca de su vida. Entonces, en la práctica narrativa nos interesa la periferia de la identidad y no el centro, ¿no? Esa es una imagen que a mí me gusta, como me interesan las periferias de las identidades como lugares desde donde pueden emerger mundos más vivibles, vidas más vivibles, ¿no?